Bueno, esta es la materia, base de datos. Yo soy el profesor responsable de la materia, el ingeniero José Farfán. El jefe de trabajo práctico es la ingeniera Nelida Cáceres y los ayudantes de la materia son los licenciados Felipe Mullicundo y José Quispe, ¿no? Bueno, primero comencemos qué es una base de datos, digamos. Apaguen el micrófono, por favor, así después continuamos. Una definición de base de datos muy sencilla es que son datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa. Fíjense, esta organización, que es la que ustedes van a aprender a modelar, digamos, en esta materia, la que les vamos a enseñar, digamos, y todo está relacionado de esta forma. Bueno, ya le estoy adelantando, pero cuando la planilla en Excel, por ejemplo, no es una base de datos. Pero hay otros motores de base de datos que sí, digamos, que ya le vamos a explicar cuáles son, digamos, y de qué se trata. Otra definición, bueno, acá tiene dos definiciones más, digamos, pero fíjense que todo trata sobre el tema de que son datos organizados y relacionados entre sí. ¿Y para qué sirve una base de datos? Dice que proporciona la infraestructura requerida para sistemas de apoyo a la toma de decisiones. La toma de decisiones o inteligencia de negocios es algo que vamos a ver en la última unidad de la materia y que utiliza herramientas como Power BI o alguna otra, digamos, para poder tomar decisiones en base a al modelo relacional o a la base de datos con la que ustedes trabajan, ¿no? Entonces ahí intervienen conceptos como ETL, que es creación, transformación y carga, LOAD, Data Warehouse o CubeLab, que todos estos conceptos lo vamos a ver en la última unidad. Todo lo que ustedes, casi todo lo que ustedes ven en Internet está dentro de una base de datos, porque una base de datos es una forma de organizar los datos, ¿estamos? No lo pueden tener en una planilla en Excel, porque si ustedes tienen una planilla en Excel, sirve para uno solo y nada más, digamos, pero no está relacionado, no hay controles, digamos, sobre eso, ¿estamos? Escuchen, a cualquier duda que ustedes tengan de los conceptos, cuando terminen la diapositiva, al finalizar, digamos, a la última línea de la diapositiva, pregunten, digamos, porque si preguntan al final, digamos, por ahí se van a quedar con la duda o ya no se van a acordar cuál es la duda que tenían, ¿no? Los componentes de una base de datos son los datos propiamente dichos. Los datos pueden ser, supongamos que ustedes tienen su cuenta, ¿no? Supongamos que ustedes tienen su cuenta de Facebook. En su cuenta de Facebook, ¿qué datos tienen de ustedes? El correo. El nombre. Mantienen el correo, el nombre. Nombre, apellido, La foto de perfil. fecha de nacimiento. Bueno, fíjense, ahí indico ahí foto de perfil. La foto de perfil, las primeras que habían mencionado, los datos eran texto, digamos, que ustedes pueden guardar. También pueden tener imágenes, que son los que generalmente van guardando. Aparte de las imágenes, ¿qué cosas pueden tener que sean multimedia? Las historias. Bueno, las historias, pero Videos. o sea, los videos, yo me refería básicamente a los videos, digamos. Entonces, todo eso forman datos, digamos, y todos están relacionados, digamos. Imagínense que todos estos datos yo los quisiera guardar en una planilla en Excel. Puede ser, digamos, que lo podría hacer, pero es imposible de relacionar eso, o de mantener. Es mucho más fácil y es mucho más efectivo hacerlo a partir de una base de datos, ¿no? Entonces, ese es el concepto de los datos, digamos, que ustedes tienen en la base de datos. También tienen un hardware, que es el dispositivo donde reside la base de datos, que tienen los dispositivos periféricos, unidad de control, canales, comunicación, todo, digamos. Por ejemplo, no sé, si ustedes tuvieran Facebook, ¿en dónde tienen sus datos? O el Google, que estamos a través del Meet, que Meet es de Google. ¿A través de qué tienen sus datos? ¿Cuáles son los dispositivos o el hardware donde ustedes guardan sus datos? ¿Dónde lo guardan? Eso sería en sus servidores, ¿no? ¿En qué? Perdón, ¿en qué no se escucha? No, o sea, sería en los servidores en ese caso. En ese caso serían los servidores, digamos, pero ustedes, por ejemplo, en la práctica que ustedes vamos a hacer en esta materia, lo van a guardar en su computadora o en algún servidor en la nube, ¿estamos?
La tendencia actual es hacer que todo esté en la nube, digamos. Entonces, por ahí una capacidad de procesamiento, si ustedes tenían que instalar un servidor antes, lo instalaban, que compraban un servidor físico, compraban un rack, compraban un aire acondicionado para mantenerlo y lo tenían en el lugar físico. Implicaba todo un costo, digamos. Mientras que ahora la tendencia es que todo está en la nube. Entonces ese hardware, que ustedes no lo ven, lo tienen en la nube. Entonces ustedes por ahí tienen, no sé si ustedes alguna vez por ahí compraron algún servicio en Amazon o algo parecido, digamos. Ustedes pueden, no sé, tienen un servidor, pueden comprar 2 núcleos con 228 de RAM, 256 de RAM, o con 2 gigas con 2 gigas de RAM, con 2 teras de disco, 1 tera de disco. ¿Estamos? Esa es la tendencia que hoy actualmente, que todo este hardware que antes era físico y que ustedes lo veían, ahora todo está en la nube, digamos. Entonces, una base de datos tiene que tener eso, tiene que tener los datos, que es lo que ustedes van a almacenar, el hardware, que son los dispositivos, y también tiene que tener el software, que es el conjunto de programas o sistemas que administran la base de datos. Hay este software, nosotros lo vamos a ver como DBMS, o SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos, DBMS, que son las siglas en inglés, Database Management System, pero es lo mismo, digamos, estos manejadores de base de datos, que son los que nosotros vamos a aprender, los que ustedes van a aprender a manejar en la segunda parte de esta materia, son estos. Por ejemplo, casi toda la nube, lo que está en la nube o en Internet, está en MySQL, pero lo más usado es Oracle o SQL Server. Después ya veremos algunas de las tendencias. El que ustedes van a practicar en esta materia es Postgre, que si no me equivoco estaba cuarto, quinto. ¿Estamos? Esto es lo que ustedes van a aprender a manipular, digamos, los gestores de base de datos. Y luego tienen los usuarios, digamos. Hay 3 tipos de usuarios para cada base de datos. Un usuario es el programador de aplicaciones, que es quien crea el programa de aplicación, que sería el programador, digamos, el programador en PHP o el programador en Java. Luego tienen el usuario final, que es el que accede a la base de datos. Por ejemplo, ustedes cuando entraron a su Facebook, entraron como un usuario final, digamos, y no entraron como programador de aplicaciones, porque ustedes entraron a ver cuáles eran los datos que ustedes tenían, digamos. Y también hay otro usuario, que es el DBA, que es el administrador de la base de datos, que es el Database Administrator, que es el que se encarga del control general del sistema de base de datos y es el responsable. Y por ahí, muchas veces, si ustedes trabajan generalmente en Jujuy o en lugares chicos, digamos, no están separados lo que es el programador de aplicaciones de lo que es el DBA, pero son muchas veces por un tema de costos, pero son cosas que tienen que tenerlas separadas, porque tiene que estar claramente identificado, digamos, quién es el responsable, digamos, de los datos y quién es el responsable de las aplicaciones que ustedes van a usar, o los programadores. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, miren que todo esto va al práctico. ¿Por qué usan una base de datos? Primero, y lo más importante, por un tema de globalización de la información. Ustedes necesitan que toda esa información sea un recurso corporativo, que todos la puedan usar. ¿Qué es lo que significa que todos la puedan usar? Que así yo estando acá en mi casa, usted en su casa, o que estén en cualquier parte del mundo, todos puedan acceder a esa base de datos o a esos datos que ustedes tienen, digamos, ¿no? Luego también lo hacen por la información redundante, digamos. Originalmente la información se encontraba en varios archivos, como el ejemplo de la planilla en Excel que ustedes están cargando, y había duplicación. Esa duplicación es la redundancia. Entonces, por ejemplo acá, ¿ven este cartel? ¿Qué es lo redundante en ese cartel? ¿Qué es lo redundante? La palabra trabajador, para trabajar. Trabajador, es como cuando ustedes dicen subir una subida, digamos, eso es redundante, digamos. Y esa redundancia, no, así dicen los jujeños, ¿no? Pero bueno,
Esa redundancia es la que ustedes van a eliminar con los datos para que todo sea mucho más eficiente. Digamos, por ejemplo, en esa planilla en Excel, que es la que le estoy haciendo completar, fíjense, ¿hay algunos datos que sean redundantes o no? ¿Qué pueden ver que haya como redundancia ahí? Los equipos. Los equipos, fíjense que se repiten muchas veces. Puede ser que esto después se relacione y lo tengan como otra tabla. Acá Víctor no es de ningún equipo. Los barrios también son redundantes. Fíjense que hay 2 Reyes, pero debe haber más Huayco. Hay varios barrios, digamos. ¿Se entiende o no? Entonces esa redundancia es la que ustedes tratan de evitar. Y es uno de los objetivos, digamos, del uso de una base de datos. También la información inconsistente. ¿Qué es una información inconsistente? Si el sistema estaba desarrollado a través de archivos convencionales, se produciría una información inconsistente debido a que distintas áreas tienen distintos archivos. Pongamos que yo tengo acá, tengo 2 tablas, y en esta tabla tengo una tabla de médicos y una tabla de recetas. ¿Estamos? Un médico puede hacer muchas recetas. ¿Se entiende cuál es la relación que hay, no? ¿Es consistente que, por ejemplo, yo acá tenga una receta 100 y el médico no tenga el médico 100 para esa receta? ¿Es consistente o no? Chicos, No entendí, profe, la referencia que hizo. ¿ustedes ven esta tabla que tienen acá a la derecha? Supongamos que esta es una tabla de médico y acá tiene una tabla de recetas. ¿Un médico cuántas recetas puede hacer? ¿Cuántas creen un médico? ¿Cuántas recetas puede llegar a hacer? 1, 2, muchas. Muchas. Muchas N. Y una receta, ¿a cuántos médicos corresponde? A Y un solo médico. uno. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando yo, por ejemplo, tengo una receta 100, pero no tengo al médico 100? ¿Eso es consistente o no? Sí, sí lo es. Sí, es inconsistente. Es inconsistente, porque hay un error ahí, hay un error que se llama error de integridad, digamos, porque no hay una consistencia entre los datos, ¿estamos? Esta consistencia en las tablas que le mostrábamos, la relación entre las tablas, es lo que ustedes tienen que estudiar, digamos, cuando ven la parte de modelización, que es lo que vamos a ver en la clase de mañana. ¿Cuáles son las razones para el uso de una base de datos? Bueno, otra de las razones son la información compartida. Fíjense en que varios usuarios pueden utilizar una misma entidad. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo tener un área de sistema de producción, un área de compra, una de comercialización, otra de administración, pero la base de datos es una sola. Y los clientes, no puedo tener cinco tablas de clientes, tengo que tener una sola y todos tenemos que trabajar sobre esa única tabla de clientes. No puedo yo tener repetido, porque cuando yo repito, pasa este problema que es el tema de la inconsistencia. ¿No? Otra cosa, para el tema del uso de la base de datos, es el tema de la integridad de la información. Solo se almacena la información que es correcta y en un solo archivo. Esto que yo le decía, de un médico que no tiene cuando yo voy a grabar la receta y quiero poner el código 100, digamos, de esa receta, no me va a permitir cargar la receta esa porque no tengo ese médico. Tengo que tener integridad en la información. Entonces, la integridad consiste en solo almacenar la información que es correcta y en un solo archivo. ¿Estamos? Y la independencia de datos, que la independencia de datos es separar los programas de los datos. Esto ya vamos a entrar en detalle en otra diapositiva, pero fíjense en que la idea es separar, digamos, lo que es el diseño conceptual, que es lo que ustedes diseñan en un momento, digamos, que es lo que haría el analista de sistema, del diseño lógico y del diseño físico que ustedes van a guardar en la base de datos. El diseño conceptual sería, por ejemplo, lo que ustedes verían, digamos, o el esquema que ustedes ven cuando ven su Facebook, digamos, de cómo está organizado. El diseño lógico es cómo guardarían en el DBMS los datos, digamos, la estructura.
Y el diseño físico es la parte física, digamos, que está relacionada con el DBMS y es cómo físicamente se guarda, digamos. Se utiliza cluster, utiliza índice, de qué forma se organiza. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda, chicos, de esta parte? ¿O seguimos? Por mi parte se entendió bien, profe. Bueno, digamos, el DBMS que yo le había dicho era el conjunto de programas que se encarga de la creación y acceso a la base de datos. El DBMS que vemos nosotros es el más usado, bueno, el más usado es Oracle, ya le voy a mostrar, pero el que vamos a ver nosotros es PostgreSQL, que sería el tercero o cuarto. Utilizamos PostgreSQL porque para aprender, digamos, para ustedes es mucho más fácil aprender con ese, ya van a ver con el tema de la práctica. Es un poco más fácil que MySQL, aunque básicamente son lo mismo. Dice que se compone de un lenguaje de consulta o SQL. Yo les dije que el tercer y cuarto parcial van a ver esto que son lenguajes de consulta o SQL, y lo vamos a ver en detalle, digamos. El lenguaje de consulta se divide en 4 partes. SQL es como, al principio cuando se creó este lenguaje era solamente para hacer consultas, digamos, era algo muy sencillo, y esto fue en los años 70. Pero hoy en día es mucho más grande que hacer lenguaje de consulta, aunque el nombre les quedó, digamos, y pueden hacer muchas más operaciones. Por ejemplo, tiene una parte que es DDL o lenguaje de definición de datos, fíjense acá que tiene el DDL, que tiene el create, porque ustedes pueden crear una tabla, crear una base de datos, crear un índice, alterar la tabla. En algunos lenguajes pueden modificar el alter de un campo, de un atributo, también pueden borrar un atributo, pueden borrar un índice, pueden borrar una tabla, borrar una base de datos. Tiene otra parte que es el DML, que es un lenguaje de manipulación de datos, que es el que le permite crear, actualizar y extraer información de la base de datos. Lo que van a utilizar ustedes y que van a estar renegando con eso es con el CL. El CL que, si bien no es muy complicado, digamos, es muy grande, digamos, son muchas las opciones que ustedes pueden tener y muchas las cosas con las que ustedes pueden trabajar. ¿Estamos? Entonces es muy interesante las cosas que pueden hacer y básicamente, digamos, todas las consultas que ustedes hacen, lo más importante es el CL. O sea, fuera de todo lo demás. Pero el CL que es, digamos, de lo más, es lo más importante porque si ustedes lo hacen bien, una consulta demora milésimas de segundo, y si ustedes lo hacen mal, una consulta puede llegar a demorar horas, digamos, o no devolver nunca ningún valor o devolver un valor incorrecto. El DSL, esto no lo vamos a ver, pero hay comandos, por un tema de tiempo más que nada, ¿no? Pero hay comandos que le permite hacer el control de quién puede acceder a la base de datos y a qué puede acceder. Entonces, estos comandos se logran a través de grandes o revoques, grandes para asignar derechos, revoques para quitar derechos. ¿Y sobre qué pueden asignar derechos? Sobre una tabla, sobre un índice, sobre una base de datos. Entonces, son importantes porque permiten el tema de la seguridad de la base de datos. Luego tienen el TCL o lenguaje de control de transacciones que controlan el procesamiento de las transacciones. Esto lo van a trabajar un poco al final, digamos, cuando ustedes vean cómo armar los bloques, porque van a ver que SQL se parece mucho por ahí a un lenguaje tiene muchas cosas, digamos, a un lenguaje como Java o C, digamos, que es exclusivamente para el manejo de tabla y datos, digamos, ¿no? Commit, por ejemplo, es para hacer un grabado físico en disco, o el rollback es para volver a la instrucción previa de un commit. Son todas instrucciones que me permite trabajar ya en bloque, digamos, que es la última parte de SQL, que es la última unidad que ustedes van a ver. ¿No? ¿Aquí alguna duda, muchachos? Profesor, ¿Sí? ¿ustedes podrían compartir desde ahora algún enlace para poder descargar el PostgreSQL, por favor? Pero entra a la página, ¿no? Porque creo que no sé si le van a pedir el último, que ustedes tengan, digamos, no va a haber problema con la versión, no creo que tengan problemas con la versión de Postgres. Si querés te paso después que yo tengo, aunque creo que no tampoco tengo una máquina nueva, pero no creo que tengas problemas con la versión de Postgres. Ah, bueno, profesor, bueno. No va a tener con eso. Bueno, el propósito del DBMS es manejar de manera clara, sencilla, ordenada el conjunto de datos, digamos.
y por ahí todo el tema de la seguridad que yo les mencionaba sea mucho más eficiente, ¿no? El objetivo del DBMS, acuérdense que el DBMS era el sistema manejador de base de datos, ¿no? USGBD. Uno de los objetivos es la abstracción de la información. ¿Qué significa de la abstracción? Ustedes le ahorren al usuario los detalles del almacenamiento físico de los datos. Ustedes en Facebook no saben si están utilizando un índice, si están utilizando un clúster, o en qué lugar de la base de datos físicamente se guardó, digamos. Hay una abstracción de los datos. Eso no, no hay algo, la idea es tratar de que sea lo mucho más, que sea de la forma mucho más sencilla o mucho más práctica, y que no tengan que ustedes estar ocupados si grabó, no sé, si grabó en hexadecimal o en binario, lo que tengan ahí adentro, digamos. Lo que a ustedes les interesa es el tema de la administración, que es lo que ustedes deberían aprender con un gestor de base de datos. ¿Está? Y luego tienen, fíjense acá, la independencia de los datos, que ya los datos lo mencionamos, que es la capacidad de modificar el esquema físico-lógico. ¿Estamos? Fíjense que ustedes, bueno, esto ya lo vamos a ver en detalle, pero tienen acá arriba un esquema, no sé si llega a ver, pero tienen acá un nivel externo, que tienen los esquemas externos que ustedes ven, digamos que serían la vista que ustedes tienen, el nivel conceptual, que es el esquema conceptual, y el nivel físico o interno, que es en el cual ustedes ya ven la base de datos. Entonces, lo que queremos es separar, digamos, esto, que si yo modifico, no sé, algún dato físico acaso, ¿no? Que ahora ya no quiero trabajar en mi empresa con Denise, sino que quiero trabajar con Quill, lo pueda trabajar sin problema, digamos, modificando el atributo físicamente en la base de datos, pero que el esquema conceptual no cambie, y que el nivel externo, digamos, solamente cambie, que tenga que agregar 3 registros, digamos, tres lugares, digamos, por el Quill, digamos, pero no más de eso, digamos. Si yo en un momento quiero cambiar, no sé, que el nombre ya no sea carácter de 20 y sea carácter de 25, que no tenga que modificar el esquema conceptual y el nivel externo, digamos, porque quiero hacer ese cambio, digamos. Esa es la independencia que se quiere lograr, ¿estamos? La independencia física y lógica. Bueno, igual, a continuación ya vamos a ver, hay otra diapositiva al final que habla un poco más sobre eso. Bueno, habíamos visto cuál era el otro objetivo del DBMS, era el tema de la redundancia mínima. Fíjense que le dice redundancia mínima y no le dice redundancia nula. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque acá en la práctica, cuando ustedes desarrollen su práctica en SQL, la redundancia que van a tener va a ser una redundancia nula. Significa que ustedes no van a tener ningún dato redundante. Ahora, en la práctica, cuando ustedes trabajan con 500 tablas, 700 tablas, 1000 tablas o más tablas, digamos, la redundancia, siempre puede haber una mínima redundancia que les convenga que esos datos se repitan para no complicar el esquema lógico. Por ejemplo, supongamos, ¿qué creen ustedes que sea conveniente? Tener 2 tablas repetidas y en total tener un total de 500 tablas, o tener, y tengo una redundancia nula, o tener 700, no, y tengo una redundancia mínima, como dice acá, o sea, 2 tablas repetidas, o 3 tablas repetidas y 500 tablas, o tener 700 tablas y tengan redundancia nula. ¿Se entiende o no? ¿Ustedes qué creen que es mejor, tener 500 tablas o tener 700 tablas en su diseño de base de datos? Y no sé si dependería de la capacidad. Puede ser dependiendo de la capacidad, aunque hoy en día la capacidad la tenés que tomar con pinzas, digamos, porque una cosa es la capacidad de tu máquina, digamos, que vos estás viendo ahí, que puede decir, no sé, sea una i3, una i5, que vos estás viendo, y otra cosa es la capacidad del equipo que vos tenés en la nube, digamos, que vos, cuando vos ves que se te complica, poder hacer el alquiler de una máquina más grande o ampliar la máquina a algo un poco más grande, digamos, como para tener menos problemas. ¿No? Pero ahí tendríamos que pagar más también. Claro. Pero bueno, O sea, hay un gasto. pero ¿ustedes qué creen que es mejor? ¿Tener 500 tablas y tener redundancia mínima? Significa que puede haber 2 o 3 tablas que estén repetidas,
o tener, no sé, 600 tablas y que tengan redundancia nula. Redundancia nula es que no tengan nada de redundancia. ¿Qué creen que va a ser mejor? Las 500. Las 500. Bueno, es que sí. Por eso le digo, en la práctica, ustedes acá en la práctica que van a ver en la materia, todo va a ser redundancia nula, porque como van a trabajar con, supongamos que el parcial sea con 8 tablas o con 9, son muy pocos, digamos, entonces la redundancia es lo mínimo a lo cual ustedes quieren llegar a tener, digamos. Pero en la vida real, cuando ustedes vayan a trabajar en alguna organización y tengan 500 tablas, puede ser que algunas tablas tengan redundancia y que no esté mal, digamos. La última unidad, creo que era la que ustedes van a ver acá conmigo, que es de inteligencia de negocio, pueden tener redundancia y la redundancia está permitida, que eso lo vamos a ver después, ¿no? Luego tienen que tener consistencia, fíjense que en todo lado, en todos los casos, la consistencia tiene que, la consistencia se logra con redundancia nula, porque cuando ustedes repiten un dato, supongamos que yo tengo una tabla, donde yo digo uno, no sé, el nombre del profesor, el legajo del profesor es 1 y el nombre es José. Y en otra tabla tengo el mismo dato y dice 1, y tiene un José con acento. Ese José que era con acento y el otro José con acento, ya hace que sean nombres diferentes, ¿o no? Entonces, en ese caso, la redundancia, si ustedes tuvieran redundancia nula, o sea que yo al único que referenciar es al código, al legajo del profesor ese, y no al nombre, entonces mis datos serían consistentes, ¿no? Y sería necesario vigilar que la información que aparece repetida se actualice de forma coherente. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? Chicos. Bueno, entonces, otro tema es la seguridad. La seguridad, bueno, ahora cuando ustedes hagan la práctica, capaz que no vean, por ahí pueden, ¿no? Son ustedes, digamos, que son 5 o 6 en cada grupo, por ahí la seguridad no puede ser no ser tan importante, digamos, con la práctica que ustedes van a hacer. Pero dice que deben garantizar que esta información se encuentre asegurada frente a usuarios malintencionados. Cuando ustedes ya empiezan a trabajar en una organización, se tienen que asegurar, digamos, de que si alguien accede, no sé, a su servidor, no pueda, o accede a su base de datos, esa información no pueda ser publicada. ¿Estamos? Tienen que tener seguridad en el tema de base de datos, digamos. Y la seguridad es crítica, digamos. Hay mucha gente que perdió el trabajo por esta causa, digamos, por el tema de la seguridad. Hay personas, yo conocí personas que, por ejemplo, estaban encargadas de hacer el backup y como era algo mecánico, imagínense ustedes todos los días a las 2 de la tarde tienen que poner un cassette y grabar y grabar y grabar. Y era mecánico y no lo hizo y en un momento o no comprobaba la copia de seguridad y después perdieron todos los datos. Y capaz que en algún lugar donde no interesa mucho los datos no afecta tanto, pero en instituciones donde esos datos significan dinero, sí afectan, digamos. Entonces, en esos lugares, como le digo, hay gente que perdió el trabajo por esa causa, ¿no? Así que tienen que tener cuidado con eso. Otro tema, la integridad. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la validez de los datos almacenados. O sea que cuando yo vaya a almacenar, por ejemplo, y quiera grabar acá, o sea, tengo acá el doctor Juan Pérez, que es del 100, y quiera grabar acá el recetario, y quiera grabar 101, no pueda grabar 101 si el 101 no existe. ¿Estamos? Tengo que tener esa integridad referencial, digamos. Y esa integridad ya van a ver que cuando creen la base de datos, creen los atributos, las pueden definir dentro de la propia base de datos porque están específicamente diseñadas para eso. El tema de backup y el respaldo y recuperación, que es lo que yo le decía, que una base de datos tiene que tener un respaldo de seguridad. Obviamente todo tiene un respaldo, digamos. Imagínense ustedes que en un banco, por ejemplo, no pueden ustedes perder en un banco la última hora. ¿Estamos? Cuando ustedes, hay técnicas, digamos, para el respaldo de la información, dice que, por ejemplo, si ustedes guardan en un servidor, el servidor tiene que estar replicado en otro lado. Y es conveniente que no sea, porque no es conveniente que sea en el mismo lugar. Imagínense que ustedes tengan todo el respaldo de un banco en dos servidores que pueden estar en el mismo edificio y el edificio tiene un incendio o el edificio hay un terremoto o algo y se pierde los datos. ¿Qué es lo que pasaría?
no se hizo un correcto respaldo de la información, ¿no? Entonces, esto es importante, digamos. Otro objetivo del DBMS es el control de la concurrencia. En la mayoría de los entornos, lo más habitual es que sean muchas personas que acceden a la base de datos, y lo más habitual es que ustedes tengan que mantener ese control de base de datos. Imagínense ustedes que ustedes quieren, no sé si a ustedes les pasó que por ahí entraron al home banking y le dice que estaban haciendo tareas de mantenimiento. ¿Les pasó o no alguna vez? Sí, a la noche por lo general. Sí, ¿qué es lo que hacen en ese momento? En ese momento generalmente lo que se hace son, o se hacen los backups, o se hacen algunos controles que ustedes no pueden estar tocando la base de datos en ese momento. Imagínense si ustedes en ese momento están sacando dinero y se está haciendo un balance, o se está haciendo algo, digamos. Entonces tiene que haber un control de la concurrencia. La base de datos ya les permiten hacer ese control, digamos, en forma, ya la tienen incorporado, digamos. Ese es uno de los objetivos que tiene el gestor de base de datos. Y después los tiempos de respuesta. Van a ver que dependiendo del problema, al final de esta teoría vamos a ver que hay distintos motores de base de datos. Entonces, dependiendo del problema, el tiempo de respuesta tiene que ser acorde a cada situación. ¿A qué me refiero? Si ustedes, por ejemplo, tienen, no sé, quieren hacer una consulta, no sé, sobre una planilla sobre una tabla que tiene 100 registros, esto debería tomar milésimas de segundo, digamos. Ahora, si ustedes quieren hacer una consulta sobre una tabla que tiene un par de millones de registros, entonces capaz que tengan que aplicar otra técnica o tengan que hacer algo con Big Data o algo distinto que les permita hacer que le dé un tiempo de respuesta óptimo. ¿Estamos? Generalmente los gestores de base de datos lo que les permiten es que ustedes puedan hacer, puedan tener un acceso eficiente a los datos, digamos, un tiempo de respuesta eficiente para cada uno de los datos. ¿Cuáles son las ventajas del DBMS? La gran velocidad de respuesta, que es la que le decía recién, digamos. La independencia del tratamiento de la información, esto que les mencionaba de que el diseño lógico esté separado del diseño físico y del diseño conceptual, que aunque ustedes lo vean por capa, en realidad está todo en uno solo, digamos, porque finalmente todo se va a guardar en el servidor de la base de datos. La seguridad de información o acceso a usuario autorizado, solamente a usuario autorizado, que no haya duplicidad de la información, entonces que se controle por más que los otros estén en dos tablas y las tablas estén separadas en cualquier parte del mundo, no tiene que haber duplicidad de la información. Esta es una de las ventajas que el DBMS, si ustedes lo definen bien y correctamente, les va a permitir hacer, ¿no? La integridad referencial, al terminar de ingresar o eliminar un registro, fíjense, ¿qué pasa? Vimos el caso de ingresar un registro, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera al revés? Yo quiero borrar, yo tengo acá facturas y tengo clientes, como no sé si llegan a ver. ¿Qué pasa si yo borro el cliente 1? ¿Qué pasaría con todas las facturas que yo tengo acá a la izquierda? ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer? Alumnos. Va a haber ¿Se borraría inconsistencia. ¿Se puede hacer o no? No. No va a haber integridad referencial, digamos, pero ¿se va a poder hacer o no? En un DBMS o un sistema gestor de base de datos, ¿se puede hacer o no? Sí. No se debe poder hacer eso, digamos. Lo que ya van a ver que cuando ustedes borran, por ejemplo, hay un tipo de borrado especial que se llama borrado en cascada. Eso significa que si yo borro acá el cliente 1, automáticamente se borrarían todas las facturas del cliente 1, digamos. En algunos casos, si ustedes lo hacen a propósito, está bien, digamos, pero si no lo hacen a propósito, puede ser un error grave, digamos. ¿Estamos? Entonces, este control de integridad referencial tiene que ser tanto al ingresar como al eliminar los registros. Y los motores de base de datos ya tienen incorporado este control de integridad referencial. Pero ustedes, como administradores o
con la práctica que van a hacer, tienen que aprender a agregar este control de integridad referencial en la base de datos, no es que se coloca solo. ¿Estamos? Ustedes tienen que decir si se va a borrar en cascada o no se va a borrar en cascada para cada caso. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alumnos? Profe, lo de integridad, ¿podría explicar de nuevo? ¿Cómo es eso, profe? La integridad se refiere a que si yo voy a ingresar, por ejemplo acá, fíjate, yo tengo, no sé si llega a ver, pero tengo cliente 1 y 2. ¿Estamos? ¿Qué pasa acá si yo quiero grabar una factura 3? Para una factura con el código de cliente 3. ¿Puedo grabar o no? No, porque ya existe. No, porque no, no, al revés, no, porque no existe. Yo no, o sea, yo no puedo grabar acá una factura para el cliente 3 si no tengo el cliente 3. ¿Se entiende o no? Fíjate, acá yo tengo solamente el cliente 1 y 2. Si yo quiero, acá si yo quiero grabar la factura 3, ¿la puedo grabar o no? Claro, no existe el cliente, como usted dice, profe. Como no existe el cliente, por eso te dice mi integridad referencial al ingresar, porque no me va a permitir ingresar una factura para un cliente que no exista. Esa es una integridad referencial al ingresar. Y otra integridad puede ser al borrar el registro. Supongamos que yo acá voy y borro el cliente 1, ¿estamos? Lo borro el cliente, hago un delete y lo borro. ¿Qué pasaría acá con la factura del cliente 1? ¿Esta factura van a tener cliente o no? No van a tener cliente. No van a tener. Por eso le dice que esa integridad referencial se controlan al ingresar o al eliminar los registros. ¿Estamos? Yo lo que le decía es que ustedes tienen que definir cuáles son porque para la computadora, digamos, para el sistema, él no sabe si este cliente se corresponde a este ID de cliente. Entonces, esta definición, que hay una relación que ya vamos a ver acá, que es una relación de 1 a n, la tienen que definir ustedes, digamos. Si ustedes no la definen, se va a poder borrar tranquilamente, digamos, porque ustedes tienen que definir estos controles de integridad, ¿no? Y después la base de datos o el gestor de base de datos automáticamente va a controlar eso, digamos, al ingresar o al eliminar el registro. Profe, disculpe, entonces, en teoría, si se controla, ¿se borra el cliente y también se borran las facturas? ¿O cómo sería? ¿Cómo? Yo no defino nada, yo puedo borrar todo, digamos, porque no hay relación acá entre cliente y factura. Yo no le defino una relación, que es digamos, a veces se llama una clave foránea. Si yo no defino esa clave foránea, no hay una relación, entonces yo lo puedo borrar tranquilamente. Ahora, si yo defino la relación, no voy a poder borrar. La única forma que yo borre es algo que se llama borrado en cascada. El borrado en cascada es cuando yo autorizo, digamos, que acá le digo que se borre el cliente 1, automáticamente se borren todas las facturas del cliente 1. Que eso sí se puede hacer, pero es a propósito, cuando yo lo hago a propósito, a eso. ¿Entiendes? Sí. Pero solamente cuando yo lo defino. Por eso, es como si ustedes tuvieran planilla en Excel suelta, digamos. Si yo no tuviera nada, tuviera todo suelto, digamos, esa planilla, no hay una relación entre ellas. Lo importante es que yo la relacione correctamente, que es lo que ustedes van a aprender ahora en esta materia. ¿Está? Bueno, a ver. ¿Cuáles son los inconvenientes que puede tener un gestor de base de datos? Primero, el costo de actualización del hardware y del software, porque cuando ustedes por ahí, supongamos que ustedes estaban bien con un servidor, no tenían problemas y ustedes compraron un servidor físico y de pronto quieren, a usted el negocio le va muy bien y tiene mucho más datos y quieren ampliar tienen que comprarse otro hardware, digamos, otro servidor. Si ustedes lo tuvieran todo en la nube, lo único que harían sería alquilar un servidor un poco más grande, digamos, o alquilar un poco más de memoria, o RAM, o memoria para los datos. Lo mismo pasaría, y a veces, por ejemplo, le voy a mostrar la planilla, pero el gestor más usado de base de datos es uno pago que se llama Oracle, y Oracle es pago, digamos, y es caro, digamos. Como para que se dé una idea, Comodín en una época, le estoy haciendo hace como 20 años, no tenía licencia de Oracle y la sacó, digamos, por el tema del precio. Y Comodín no es una empresa cualquiera, digamos, pero es que el tema del costo del hardware, del software, también lo tienen que tener en cuenta.
el software gestor de base de datos con el que van a trabajar ustedes va a ser con PostgreSQL, que es un software libre. El más usado, el software libre, es MySQL, que generalmente casi todo, el 90% de la base de datos que está en Internet está, o el 80% está con MySQL, ¿no? Pero es un costo que ustedes tienen que considerar. Otro costo es el salario del administrador de la base de datos, el DBA, que también lo tienen que tener en cuenta. Otro inconveniente del DBMS es que si ustedes hacen un mal diseño de la base de datos, esto le va a ocasionar problemas futuros. Este diseño son estas relaciones que ustedes que van a aprender a hacer en la materia, que tienen que aprender a diseñar correctamente. Si ustedes lo hacen mal, digamos, esto, si lo hacen mal a esto, entonces por más que tengan, no sé, un super servidor, que contraten todo lo que ustedes tengan, pero si esto está mal diseñado, va a estar mal, digamos, no van a poder acceder correctamente. Luego, una mala capacitación de los usuarios, supongamos que si ustedes no hacen una buena capacitación, seguramente van a tener inconvenientes. Y si ustedes, por ejemplo, cursan esta materia de base de datos, no significa que ya van a hacer DBA. Por ejemplo, hay un curso de Oracle, que yo hice el primer año únicamente, creo que el curso de Oracle es 2 años, para hacer un DBA de Oracle. Entonces, es algo que lleva tiempo y que necesita su práctica, ¿no? Si no se encuentra un manual del sistema, con estas relaciones, bueno, le va a costar mucho y seguramente va a fracasar, digamos. Y el problema también, el de los DBMS, es que a veces, no sé si ustedes lo ven acá, pero puede generarle campos vacíos. Estos campos vacíos que se hacen para, bueno, evitar la redundancia y para mejorar la consistencia de los datos, ocupan espacio, digamos. Porque si ustedes tienen, no sé, un nombre que es carácter de 20, aunque no tenga nada en ese nombre, igual le va a ocupar un espacio, ¿no? Y el mal diseño de la seguridad puede generar problemas en la información de una base de datos. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, seguimos. El administrador de base de datos DBA es la persona encargada de definir y controlar la base de datos corporativa, que es lo que van a hacer ustedes al crear la base de datos, al crear las tablas, y introducir los registros, va a ser hacer un trabajo de DBA, digamos. Fíjense que acá le dice que el diseño lógico y físico de la base de datos, a pesar de no ser de las obligaciones del DBA, a veces forma parte del trabajo. Aunque ustedes trabajan como DBA, a veces tienen que ver, digamos, que hacer un poco el tema del análisis, ver un poco el tema del análisis de datos y ver cómo se relacionan los datos, ¿no? Porque a veces el analista no tiene un paneo general, digamos, de toda la base de datos, pero ustedes como DBA, o tienen la función del DBA, el DBA sabe cómo está relacionada toda la base de datos, entonces tiene que meterse muchas veces o involucrarse muchas veces en el tema del diseño lógico y físico de la base de datos. ¿Y cuál es un deber del DBA? Fíjense, la recuperación de desastres, respaldo y prueba de respaldo, análisis de desempeño. Entonces, los deberes del DBA son la recuperabilidad, en caso de alguna falla, poder volver al momento pasado, digamos. El momento pasado se refiere al instante previo, no se refiere a un día o 2 días atrás, ¿no? Al momento que ustedes hagan el backup, digamos. Tienen que poder volver al momento anterior, digamos. Tienen que tener un soporte a prueba, digamos. Generalmente lo que se hace es que los programadores trabajan en una base de datos similar a la real, digamos, pero con mucho menos datos, como para que ellos hagan pruebas, digamos, pero también tienen la base de datos real, que es donde está el sistema efectivamente funcionando, ¿no? Por eso le dice un desarrollo de soporte a pruebas, digamos, que es una base de datos paralela, que es el que el DBA tiene que manejar, digamos, y muchas veces lo maneja por versionado, o sea, puede tener diferentes versiones de la base de datos. Otro deber de la base del DBA es el tema de integridad. Tienen que asegurarse que haya métodos que aseguren que el contenido de los datos del sistema no se rompan, así como las reglas del negocio. Estas reglas de integridad son con las que ustedes van a renegar por ahí al último, cuando ustedes crean los triggers o crean pautas de seguridad dentro de la misma base de datos, que ya el motor de base de datos les permite hacer esta integridad, digamos.
Bueno, y la seguridad, que usted, la capacidad del usuario de acceder y cambiar los datos. Otra del verde del DBA es la disponibilidad o alta disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, tengo, fíjense acá, 3 computadoras y tengo 4 servidores, y uno de los servidores falla, puedo yo seguir trabajando, porque voy a tener otros 3 servidores trabajando, digamos. Esta disponibilidad se llama, fíjense, le dice 7 por 24, porque significa que ustedes en cualquier momento pueden acceder, digamos, a los datos. Es algo equivalente a lo que ustedes tienen, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, trabajan, están con el sistema de un banco. Imagínense un cliente no puede, tiene que tener siempre acceso a sus datos, digamos. Un cliente no puede esperar, no sé, a que ustedes restauren la base de datos y esta restauración le demore 2 días y tengan que hacer todo un trabajo, digamos. Esta restauración tiene que ser instantánea, entonces hay técnicas que le permiten hacer eso. Generalmente hay técnicas como disco de espejo, por ejemplo, que graban un disco y al mismo tiempo graban en otro disco que está a la par, o en otro disco que está en otro servidor, en otro lugar físico totalmente distinto. Entonces, tiene que ser muy grande el desastre para que ustedes pierdan completamente la información, digamos. Pero son técnicas que, el DBA tiene ese deber, digamos, de garantizar la disponibilidad o la alta disponibilidad. Y también el rendimiento, que no cause tiempo, que los tiempos sean razonables. ¿No? Bueno, acá ya vemos el tema de la arquitectura, que es lo que yo les decía hace un rato. La idea es que se ponen los programas de la aplicación de los datos. Fíjense que ustedes acá, los programas son los que ustedes van a crear, que van a estar, no sé, estas aplicaciones van a estar en Java, en PHP, no sé, en lo que ustedes quieran. Y acá van a tener su base de datos, que su base de datos va a estar, no sé, en MySQL, en Oracle, lo que fuera, digamos, y ustedes van a ser los programadores que van a permitir a través de esa aplicación acceder a esos datos. ¿Estamos? Y hay 3 niveles, no sé si llega a ver, un nivel externo, un nivel conceptual y un nivel interno. Fíjense que el externo son los usuarios, que ustedes ven, el nivel conceptual es el esquema conceptual que se define en el medio, y el nivel interno es el nivel físico con el cual se guardan físicamente los datos. ¿Estamos? Lo que ustedes harían cuando hagan su práctica, digamos, la práctica de crear las tablas y crear la estructura y las relaciones entre ellas es el esquema conceptual, digamos. Este esquema conceptual que se guarda físicamente, pero que los usuarios ven solamente la parte que ustedes quieren que se vea o la vista que ustedes quieren que se vea. Por ejemplo, en Facebook le muestra solo lo que ustedes quieren ver, solamente lo que Facebook quiere que ustedes vean, digamos, no le muestra todos los datos. ¿Estamos? Tienen para eso algoritmos especiales para eso. En el medio, fíjense que hay un catálogo para almacenar el esquema de la base de datos, que es lo que está en el medio. Y de vuelta, tiene el nivel externo, el nivel conceptual y el nivel interno. ¿Estamos? Tengan en cuenta esta diferencia porque estas son con las que le van a hacer algunas preguntas en el práctico de hoy. ¿Estamos? Bueno, son los 3 niveles de abstracción, el interno, el externo y el conceptual. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alumnos? No. Bueno, fíjense, este es básicamente lo mismo, pero el nivel externo dice que describe el esquema externo vista de lo que el usuario ve. Esto es lo que el usuario ve. El nivel conceptual define la estructura de la base de datos, que es lo que ustedes crearían, digamos, cuando ustedes vayan a diseñar una tabla o vayan a definir qué atributos van a tener. El nivel físico le va a definir el nivel real de los datos, ¿estamos? Porque ustedes van a guardar físicamente los datos, digamos. Cuando ustedes acá ya interviene la parte física, se lo van a guardar con índice. Muchas veces el DBA debe tocar acá, digamos, el esquema físico para mejorar, por ejemplo, algún acceso. Supongamos que haya un acceso que se ponga demasiado lento, lo conveniente es crear un índice. Pero ¿por qué no se crean muchos índices? Porque a medida que ustedes creen más índices, cuando hay que actualizar los datos, no solo se actualizan la tabla, sino que se actualizan los índices. Entonces, si ustedes tienen 14 índices, van a tener que actualizar en la tabla, que tiene un par de millones de registros, y en los 14 índices que ustedes van a tener ahí, digamos. Entonces, tienen que hacer un control eficiente, digamos, de todo, digamos. Entonces, lo importante acá es que diferencien el nivel externo, que es lo que el usuario ve, el nivel conceptual, que es la estructura de la base de datos, donde ustedes definen operaciones y restricciones, y el nivel interno físico, donde tienen la estructura física de los datos, ¿estamos? Que es el nivel real de los datos almacenados, y que solamente personas bien calificadas lo pueden
deberían acceder a eso, digamos. Bueno, los tres son descripciones de los mismos datos, pero con distintos niveles de abstracción. Los únicos datos que realmente están a nivel físico, los únicos datos que están al final, digamos, son los que están a nivel físico almacenados en un dispositivo, digamos, que es al final lo que existe, digamos, y lo que se ve. La independencia de los datos, esto es lo que yo les decía hace un rato, que es la habilidad de modificar el esquema a nivel del sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior. Que yo modifique acá un dato del esquema conceptual y que no se modifique el esquema físico, o modifique el esquema, fíjense, en la independencia lógica le dice, la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar el esquema externo. O sea que yo acá modifico, no sé, un dato en la tabla, digamos, que yo estoy creando, por ejemplo, no sé, el nombre, por ejemplo, supongamos que antes tenía el quill sin los dos guiones en el medio, y ahora acá, acá en el esquema externo lo cambié, digamos. Entonces hay una independencia de los datos. Esto es un esquema, una independencia lógica. La independencia física es la capacidad de modificar el esquema interno sin que altere el esquema conceptual o el externo. Por ejemplo, el nombre, que es carácter de 20, yo lo paso a 25, y acá el esquema conceptual sigue manteniéndose, digamos, porque igual siguen teniendo el nombre. Lo que pasa es que ahora va a ser, en vez de ser carácter de 20, va a ser carácter de 25. Y después en el programa le va a permitir almacenar más datos, digamos, pero igual el esquema va a seguir, el esquema externo que él ve, el usuario final ve, va a seguir siendo lo mismo, digamos. ¿Estamos? Entonces tiene que haber esa independencia lógica e independencia física. La lógica es tratar de separar el esquema conceptual del externo y la física, el físico del conceptual. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna duda, muchachos? ¿Chicos? No, no problema. Bueno, y esto es lo último, digamos. ¿Cuáles son las alternativas disponibles para el diseño de base de datos? Lo primero que se creó fue un modelo jerárquico. En el modelo jerárquico, fíjense que es como una organización de un ejército que tiene una raíz, son los padres, tienen hijos, y los hijos tienen a su vez otros hijos. Pero no, si yo quiero llegar de la raíz a la 5, tengo que pasar a través del hijo, digamos. Este es el modelo jerárquico. Que se esquematiza la información a través de presentaciones jerárquicas o relaciones padre-hijo. Bueno, las relaciones que se permiten son relaciones de uno a uno o relaciones de uno a mucho. Un padre puede tener un solo hijo o un padre puede tener muchos hijos, digamos. Pero no hay más relaciones, digamos. Este esquema fue lo primero que se creó, pero tenía sus problemas. Luego viene el modelo jerárquico, era que si un maestro tenía varios alumnos y el alumno tenía varios maestros, entonces la información del alumno tenía que duplicarse para cada uno de los maestros, entonces no era conveniente, digamos. Y si se desea dar de baja a un padre, necesariamente implicará dar de baja a todos los hijos, digamos, lo cual no es conveniente. Y que solo se permiten relaciones de 1 a m. Este modelo fue el que se usó en los años 70 y que no funcionaba, digamos, tenía muchos problemas. El segundo modelo que aparece es un modelo en red. Fíjense que este modelo en red, ¿por qué se caracteriza? Dice, permite que uno tenga varios padres, entonces las relaciones que pueden tener son de m a n. ¿Estamos? O sea que un padre puede tener muchos hijos y un hijo puede relacionar con varios padres. Y la relación le forma a este modelo en red, que ustedes ven acá arriba a la derecha, pero no es conveniente tener ese modelo en red. Porque después el tema, cuando ustedes quieren escribir las relaciones, digamos, que hay en la estructura, digamos, cómo se relaciona esta estructura, es muy problemático eso. Entonces se necesita la incorporación de un tipo de registro denominado conector, que lo complicaba bastante. Bueno, y como les decía, la dificultad es el manejar las conexiones o enlaces. Y lo que aparece, ya a partir del año 70 en adelante, es el modelo relacional. Este modelo relacional es el que vamos a ver nosotros en la materia, y fíjense que dice que las relaciones pueden considerarse en forma lógica como conjunto de datos llamados tuplas. La tupla se refiere al registro. Cada uno de los registros, por ejemplo, en la tabla que yo tenía acá, que ustedes crearon, cada uno que esto dice Joaquín, Novak,
cholo, boca, chicra, ese es un registro, que son las tuplas. Se define como una tabla compuesta por registro, filas de una tabla, que representan tuplas y campos. Fíjense, en cada uno de estos, el código, el título, ISBN, cada uno de esos es un campo. El lenguaje más habitual que se utiliza, y el que es el SQL, es el que van a ver ustedes. Y durante el diseño, lo más importante es el proceso de normalización, que la tercera clase que van a ver de teoría conmigo habla sobre esto, digamos. Y lo que es importante, y que no sé si figura acá, es que las relaciones que se permiten en el modelo relacional son relaciones de 1 a 1 o relaciones de 1 a n. Generalmente lo que se dice es que si son relaciones de 1 a 1, la trabajan como la misma, como una única tabla. Porque, por ejemplo, que yo tenga el nombre por separado y el apellido en otra tabla no tiene mucho sentido, ¿no? Puede ser que en algún caso en particular sí lo sea, digamos, pero generalmente no. El modelo de base de datos orientado a objetos, fíjense en que utiliza los conceptos que creo que ustedes ya vieron, los que usaron programación concurrente conmigo. El concepto del paradigma orientado a objetos, el encapsulamiento, que es la propiedad que permite ocultar la información al resto de objetos. La herencia, que es la propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clase. El polimorfismo, que es la propiedad de operación que puede ser aplicada a diferentes objetos. Estos conceptos, modelo orientado a objetos, hoy en día se utilizan a la par con el modelo relacional. Oracle, por ejemplo, utiliza, ustedes cuando hacen en Oracle, hacen el diseño clásico, digamos, del modelo relacional que ustedes van a trabajar, pero también pueden tener herencia de padre e hijo, y pueden tener, como dicen acá, por ejemplo, un supertipo y varias clases como subtipo. Esto en la materia no lo vamos a trabajar, pero existe, digamos, ¿no? Y como les decía, hoy en día lo que se está usando es trabajar esto paralelamente, el modelo relacional junto con el modelo orientado a objetos, ¿no? No lo vamos a trabajar por un tema de tiempo, digamos, pero es importante que sepan que sí existe. Una cosa que sí vamos a trabajar en esta materia y que ya vamos a ver a partir del año pasado, es el tema de la base de datos no SQL. Dice que está constituida por un conjunto de programas que almacenan, recuperan y gestionan datos de documentos o datos no estructurados. Los datos, este modelo relacional que veíamos, o el modelo de objetos, fíjense que lo que tienen acá adentro son todos datos estructurados, tienen un ID, tienen un nombre, tienen atributos, y hay relación entre las tablas. En un modelo no SQL, los datos no están estructurados. A diferencia de los datos relacionales, esta base de datos está diseñada alrededor de algo que se llama documento, que es esto que se llama MongoDB. Actualmente un concepto que se llama documento. Un ejemplo de esto, por ejemplo, el rectorado tiene una base de datos no relacional que les permite almacenar, por ejemplo, todas las resoluciones de los diferentes años y las consulte muchísimo más rápido que con un modelo relacional. Entonces, para ciertas cosas es muy conveniente utilizar un modelo relacional y para otro problema en particular les conviene utilizar base de datos no SQL. La base de datos más utilizada no SQL es MongoDB, digamos. Y la ventaja, como le digo, de esta base de datos no documentales es que le permite relacionar datos que están de algún modo estructurados a través de este concepto que se llama documento. Este concepto, esta teoría lo vamos a ver después, lo vamos a ver más adelante, digamos, y van a tener prácticas sobre eso, van a tener que crear una base de datos en MongoDB y crear un par de tablas, digamos, que no se llama tablas, sino documentos, en ese motor. ¿Acá alguna duda, muchachos? ¿No? Chicas. ¿Alguna duda? No por ahora, profesor. Bueno, Profe, el tema de base de datos no SQL sí. podría ser parecido cuando trabajamos con los archivos, lo usamos como base de datos. Sí, realmente, por ejemplo, puede haber base de datos no SQL para manejo de imágenes. Que vos para manejo de imágenes lo podrías hacer en un modelo relacional, pero es mucho más conveniente hacerlo en una base de datos no SQL, digamos. Pero por eso te digo, todo depende de cuál sea tu problema y cuál sea tu necesidad, digamos, y con qué requisitos contás vos, digamos.
Dependiendo del problema, puede optar por una base de datos relacional o por una base de datos no SQL. Pero bueno, esto por ahí, a la gente que no vio, digamos, MongoDB o no vio base de datos no SQL, por ahí le va a quedar, seguramente le va a quedar mucho más claro cuando hagan la práctica sobre esto, digamos. Porque ahora solamente lo importante es que entiendan el concepto, digamos, ¿no? Que no solamente hay modelos relacionales, que es clásico que van a trabajar ahora, que también hay un modelo de base orientada a objetos, que es lo que se utiliza paralelamente con el modelo relacional, y que últimamente la tendencia también es trabajar con base de datos no SQL. ¿Estamos? Eso es lo que tienen que aprender, digamos, de esta parte de la materia, porque con esto, digamos, con los no SQL y con los relacionales, con los que ustedes van a trabajar en esta asignatura. ¿Está bien? Fíjense acá le dice, el SQL, por ejemplo, se utiliza en la web, para móvil, para enterprise, para tramar, y los no SQL, por ejemplo, para gaming, para Facebook, para IoT, para web, para enterprise. Entonces tienen cada una su rama específica, digamos. ¿Estamos? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Bueno, igual lo van a ver, van a tener un práctico sobre esto, o dos, ya vamos a ver cómo andamos con los tiempos para que ustedes puedan trabajar, digamos. Bueno, en la base de datos deductiva, que existe, aunque no se trabaja mucho, es que es un sistema base con la diferencia que permite hacer reducción a través de inferencia. ¿Qué significa eso? ¿Quién está cursando desarrollo sistemático del programa? Hay algunos que lo están haciendo, ¿no? Bueno, en esa materia, por ejemplo, ven el lenguaje el lenguaje para base de datos deductiva como Prolog. Prolog, por ejemplo, dentro del motor de base de datos tienen reglas, tienen la base de datos relacional clásica, digamos que lo que ustedes tienen, y tienen las reglas deductivas para hacer deducciones sobre eso. Muchos sistemas inteligentes se hacen con esta regla inteligente, con este modelo de base de datos deductiva, digamos. Esto tampoco lo van a ver por un tema de tiempo, pero es muy interesante, digamos, y se aplica en muchos lugares, digamos. Hoy en día por ahí la tendencia es utilizar algunas técnicas de inteligencia artificial para hacer consultas sobre la base de datos relacionales. Estas técnicas son, por ejemplo, las que ustedes utilizan cuando hacen una consulta en Google y no la ven, digamos. Imagínense en Google si ustedes tuvieran que hacer una consulta tradicional sobre miles de millones de registros y quieren que la consulta les salga en milésimas de segundo, digamos, no les saldría, digamos. Por más que tengan el mejor motor de base de datos y tengan los mejores servidores, no sería posible. Pero sí se puede hacer, digamos, con base de datos deductiva, digamos. ¿Está? A la gente que está cursando aplicación, a la gente que es de licenciatura en sistema, en quinto año tiene una materia obligatoria, que la dicto yo, que es aplicaciones de base de datos 2, y que es optativa para los chicos de ingeniería, que vemos estas técnicas, digamos, y las vemos por ahí en detalle. Ahora solamente que se queden con el concepto es suficiente. Bueno, fíjense, la última son las bases de datos distribuidas, cuando tienen ustedes bases de datos en diferentes lugares, digamos. Y esto, digamos, aunque están en diferentes lugares físicos, la administración de esta base de datos es transparente para ustedes. Ustedes no... la administración la hace el servidor, digamos, y el servidor se encarga de eso, digamos. ¿Estamos? Bueno, y lo último, y esto sería lo último, fíjense en cuál es el motor de base de datos más usado hoy en día, que es Oracle, que es lo que yo les decía. Fíjense en que se está comparado con agosto del 2020, decreció un poco, también decreció un poco MySQL, aunque son los más usados. SQL Server también decreció bastante. PostgreSQL, que es la que vamos a ver en la materia, creció bastante, digamos. Recuerden que MySQL y Postgres son las que son software libre, y Oracle, SQL Server es la que es de Microsoft, y Oracle, bueno, es Oracle y SQL Server son software privativo o pago. Y bueno, fíjense en que MongoDB es la primera, fíjense, en base de datos documental que va apareciendo, y al año pasado tiene un crecimiento de un 52%, ¿estamos? Ese es el ranking, digamos. Pero hay otra base de datos que están empezando a usarse hoy en día.